Es la única fecha. No hay otra instancia, me refiero. Le hago una consulta. Con el tema de la asistencia, porque yo recién hoy me puedo conectar en la última clase, ¿hay algún problema? Porque por lo general tenemos que tener una asistencia del 75, 70%. No. Nosotros no. No. Del día 1 dijimos que no tomamos asistencia. Ay, genial, gracias. Lo que sí, por ahí te perdiste las clases, que vas a estar un poco perdida con la lectura. Nosotros sintetizamos y resumimos bastante y le damos la mirada que la cátedra entiende sobre cada autor, ¿no? Si vos lees a Freud, por ahí lo interpretás de una forma, lees a Bauman, lo interpretás de otra. Bueno, eso claro. es algo que vas a tener que... Hola, buen día. Yo también lo mismo, es la primera vez que me conecto, pero igualmente alguna compañera estuvo grabando algunas clases y la subió y la pudimos ver. Eso lo pudimos hacer. Lo que sí nos falta, a la gran mayoría que no se pudo presentar por el tema de las inclusiones que aparecieron tarde, es la primera clase es la que falta, la única que falta que no pudieron grabar. Sí, y a mí me habían comentado que usted las pudo grabar y que después las iba a subir. No sé si tiene la clase 1. No las puedo grabar. El tema del Zoom es que yo tengo varias clases y no tengo espacio para grabar ya. Ok. Bueno, la única clase que quedó entonces ahí pendiente para nosotros es la del hombre unidimensional. Sí, porque después la clase 2, 3 y 4, y bueno, la de hoy, en su gran mayoría van a estar grabadas y se las puede volver a ver y resumir desde ahí, tomar apuntes. Está bien, igual si ustedes toman la guía de lectura, más o menos no salimos de ese margen. La guía de lectura también es como dice, es una guía de lo que nosotros consideramos importante del autor. Obviamente no son las mismas preguntas, pero bueno, es una guía para que ustedes tengan presente, como la de hoy, por ejemplo. Okay. Gracias, profe. Vamos a empezar y después cualquier cosa, digamos, le dedicamos unos minutos más al tema del examen, ¿le parece? Bueno. Genial. Bueno, ¿de qué habla Michel Foucault cuando habla de la historia de la medicalización? Obviamente no habla de la medicalización como medicamento. No sé, Eugenia Bilbao está levantando la mano por algo o le quedó la mano levantada. Sí, buenos días. Yo quería hacer una consulta. A mí me asignaron la materia del curso de verano recién hoy. El tema es que yo no me encuentro en el hospital haciendo las prácticas y no me puedo quedar en la clase completa. No sé si hay algún inconveniente con eso, porque me habían comentado el tema de la asistencia, el porcentaje. Yo nunca dije ni porcentaje ni asistencia. Somos todos adultos, cada uno sabe cuál es su tiempo para leer, para estudiar, y obviamente si no entra en un curso de verano, las exigencias son mayores que si cursaran la materia, ¿no? Nosotros ahí no tomamos asistencia. Creo que nunca tomamos asistencia. Lo que sí, es una lástima que no haya participado en las clases, pero bueno, eso lo vas a tener que ver vos. Claro, sí, mi duda es si yo podía acceder igualmente a dar el examen sin tener que prepararme yo con todo lo que vieron, quizás se ve algún inconveniente al momento de dar el examen porque no estuve presente en las clases. No tomamos clase. Corríjame si tomamos asistencia alguna vez. No. Nunca asistencia, no. Y eso va a ser el curso de regular tampoco tomamos asistencia. Bueno, vamos a empezar. ¿De qué habla Foucault cuando habla de la medicalización y la historia de la medicalización? Pone en tinta tres países como modelo, 3 países totalmente una idiosincrasia distinta, ¿no? Que son Francia. Él habla de Francia como el país que más conoce, obviamente por su origen. Lo que en ese momento era Prusia, que después se convierte en Alemania, e Inglaterra.
y habla de cómo es el comienzo de la medicina social, o lo que él denomina medicina moderna. Y explica el porqué, cómo comienza. Yo prefiero que me escuchen. Esto está todo en el texto. Si lo leen, aparte es un texto rico, como para leer y bastante ameno, siendo que es de Foucault, ¿no? Foucault es un filósofo bastante complejo para leer. Y empieza a explicar un poco en estos tres modelos que él habla en ese momento lo que se estaba convirtiendo en Alemania, que eran estados, eran aldeas casi libres y autogobernadas, que dentro de esas aldeas estaba Prusia, cómo Alemania también se va convirtiendo en estado. Y va contraponiendo diferentes ideas, incluso él dice, de países económicamente y vecinos más desarrollados como Francia e Inglaterra. Yo digo esto porque nos parece muy importante entender el porqué. El porqué cambia la medicina y hace en el comienzo del texto, hace una crítica a lo que antiguamente se conocía como la medicina egipcia y la griega. Él dice que no era una medicina social, o sea, no era una medicina sociabilizada, más que nada era una medicina individual, con la incorporación obviamente de la anatomía y diferentes conocimientos que la medicina, imagínense, no sé si alguna vez alguien estudió la historia de la medicina, se hacía una medicina casi como curanderismo, que también lo toca, con poco conocimiento y fundamento anatómico, ¿no? La medicina empieza a cambiar cuando el hombre conoce la anatomía del hombre. Hasta ahí era una profanación abrir el cuerpo de cualquier persona para saber cómo eran. De hecho, se pensaba totalmente distinto a lo que se piensa hoy. Bueno, Foucault empieza hablando de Alemania como un estado, después, y lo nombra, después de la guerra de los 30 años, ni siquiera como un estado, como él nombra a Alemania como aldeas con autónomas que se van estatizando a medida. Fíjense lo que dice Foucault, que eso ahí ya está hablando de geopolítica. Se va estatizando y se va convirtiendo en Estado a través de la medicina como eje, como agente contralor de la sociedad. ¿Cómo entendemos que los médicos a ver, para ir un poco en orden cronológico? Él empieza hablando de los ruidos externos, por favor les pido, y si quieren prender la cámara, también por favor les pido. Él empieza hablando de una Alemania empobrecida, con 30 años de guerra, y dividida, ni siquiera era un Estado, ¿no? En el siglo XVIII. Y empieza a hacer una comparación de sus vecinos, Francia e Inglaterra. Francia con una medicina más, digamos, exclusiva, una medicina perteneciente a la clase burguesa. E Inglaterra, una medicina que únicamente hacía el control de natalidad y mortalidad. Era lo único social que hacía. Por la cuestión de que estaba en el final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, con la Revolución Industrial, Inglaterra lo que buscaba era en el proletariado la mano de obra.
y quería saber cuántas personas tenían para trabajar disponibles, cuántas no. Bueno, ¿cómo empieza la historia de la medicalización? O sea, la medicina como parte del Estado, que no lo era, obviamente, era anterior a eso, los médicos eran exclusivos de la clase burguesa, y él lo habla bien. Incluso habla de la clase burguesa como una clase que pierde de cierta forma pierde un espacio en la sociedad, como comerciantes y demás, y empiezan a meterse en el Estado, como agentes del Estado, de los Estados, perdón. Obviamente determinando pautas y leyes a favor de ellos, ¿no? Del comercio y de lo que ellos necesitaban para resurgir esa clase burguesa que se estaba eliminando. ¿Por qué dice que Foucault que Alemania en cierta forma es el principio de la medicalización, o sea, de la medicación como sociedad y como Estado? Lo primero que hace Alemania es emparejar, no usa la palabra emparejar, sino regular la formación médica. A través de que lo hace, primero genera universidades. Los médicos se forman de diferentes formas, con diferentes contenidos. Lo primero que hace es regular un contenido para que los médicos no tengan una formación heterogénea, sino que tengan una formación homogénica, y de esa forma todos tengan la misma formación. Es lo primero que hace. Mientras su vecino, dice Francia, lo que hacía era formar profesores y formar en un ejército, o sea, talleres de cañones, talleres de fusiles. O sea, mientras armaba Francia, Alemania empezó a formar lo que hoy se conoce como la Universidad de Medicina, donde van ustedes a estudiar, o las diferentes universidades. Imagínense que la carrera de médico, como cualquier carrera que se empezó de forma empírica, y cada región tenía su forma porque me diste más espacio, tengo. Como que me diste más espacio. Tenía... ¿Me escuchaste? No, es que no se escuchó. No sé si están hablando de la clase o están hablando entre ustedes. Bueno, en ese momento ningún país tenía regulado la formación de médicos. Cada región lo hacía de diferentes formas, y obviamente no estaba la currícula que hoy conocemos como medicina, ¿no? Lo primero que hace Alemania es regular la formación de médicos, y empieza con algo muy interesante, que es, según cada aldea, nombra la cifra de 5.000 a 10.000 habitantes, tenía un médico que estaba a cargo de todos los médicos. Y otras, hasta de 35 hasta 50.000 habitantes, tenían también lo que hoy nosotros conoceríamos como ministro de salud. O sea, ahí empieza, fíjense que tarde, que empieza y es la fuerte crítica que le hace a la medicina egipcia y griega, que ahí empieza
la medicina a tener un rol en el Estado, en la política y en el control, no tanto en el control de natalidad y mortalidad como tenía Francia y Inglaterra, sino en el control del médico como un agente contralor de la salud de la población. Eso no solamente ayuda a la salud de la población, sino que lo que termina de hacer es unificar a Prusia y a todas las aldeas grandes en lo que se conoce hoy como Alemania. Ahí donde dice que Alemania se convierte en Estado. No olvidemos, bueno, de otras cosas no tiene nada que ver, Alemania venía de la guerra a los 30 años, empobrecida, con pocos hombres, con poca fuerza de trabajo, de hecho era un país, el país más pobre de Alemania, y empieza a hacer comparaciones, misma época con otros países, y nombra dos países en particular, aparte de Alemania, el modelo francés, que lo que dice del modelo francés es que las revueltas campesinas provocada por el hambre, por los altos impuestos. Situémonos, obviamente, en la época, ¿no? 1850, 1900, 1905. La revuelta de los campesinos que saqueaban los hilos, él dice, agarraban las hoz, iban y saqueaban los hilos y los castillos. Eso es cuando dejan de ser campesinos, porque ya no podían vivir más de la tierra por los altos impuestos y la poca cosecha, empiezan a irse a migrar a las grandes ciudades. Y pone de ejemplo a París. ¿De qué forma lo pone de ejemplo? Que empiezan a generarse asentamientos. Y la clase burguesa y comercial empieza a ser invadida por una clase campesina en pos de convertirse en proletariado. Hasta ahí el único control que había en Francia de la salud era también, igual que en Inglaterra, natalidad y mortalidad. O sea, se censaba lo que tendría que haber ocurrido el año pasado, no se hizo. Nosotros tenemos el último censo del año 2010, si no me equivoco. Este año es el nuevo censo. Sí, están ahí, veremos todavía con eso. Esperamos volver toda la normalidad, ¿no? Pero bueno, lo único que se hacía periódicamente se censaba qué mano de obra. En Francia, obviamente, lo que le importaba era construir una fuerza armada. En Inglaterra, que fue el primer país en despegar con la revolución industrial, lo que le importaba era saber qué fuerza de mano de obra iba a tener. Y lo que se empieza a aplicar en Francia son tres modelos totalmente distintos, si ustedes lo van a ver. Lo que se empieza a aplicar en Francia con la llegada, con el arribo de los campesinos y los asentamientos, es que en París se empieza a mezclar mucho lo que era el comercio, lo que era la clase burguesa, y una nueva clase que llegaba, que eran los campesinos de diferentes lugares, a ya no, obviamente, no hacer tareas del campo, sino hacer cualquier tipo de tareas dentro de las ciudades, dentro de lo que era París, básicamente. Obviamente traían otras enfermedades, y lo que hizo el Estado fue convertir o crear lo que ellos le llamaban la policía de la medicina, ¿no? El médico, ¿qué hacía? El médico seguía sin ser parte del Estado, seguía sin ser parte de la conducción del Estado, digamos, o sea,
si nosotros lo vemos en términos de cómo se controló la sociedad, Alemania la controló a través de la medicina. Primero formó médicos, hizo médicos, lo que hacían era tener un control sobre la población, un control no de natalidad y mortalidad, sino un control sanitario, digamos, y creó la medicina social, y no solamente creó la medicina social, sino creó un ente que hoy nosotros conoceríamos todos como Ministerio de Salud, un ente que regule no solamente la formación de los médicos y a los médicos, sino que regule la sociedad a través de la medicina social. Francia lo hace a través de una vieja costumbre que es la cuarentena. ¿Qué hace Francia cuando no puede controlar las pestes que se empezaron a suscitar en la ciudad? Empezó primero a separar la ciudad en pueblos, y a cada habitante lo que generó fue no la asistencia médica como una asistencia social que controlara la actividad tanto económica como laboral, como hizo Alemania, sino que hizo cuarentenas, ¿no? Ya volvió la cuarentena y él lo trae como algo que no lo puede explicar, y lo pone, eso no algo que lo puede explicar o no, sino lo pone en consideración en el texto. O sea, volvió Francia a la cuarentena de la lepra y la peste. ¿Y cuál era la función de la policía de la medicina, como yo le decía? Era primero una cuarentena absoluta, no solamente que la gente no podía salir a la calle, sino que cada persona básicamente tenía que permanecer, o cada familia tenía que permanecer durante todo el día en su casa, y si era posible en un espacio distinto. Era tanto el control que la forma que tenían de controlar estos agentes de la policía de la medicina pasaba casa por casa, y por ventana se tenía que asomar un habitante. El que no se asomaba se presumía que había muerto o que estaba enfermo. Inmediatamente se aislaba a ese hogar y se lo sacaba, o sea, había una política de exclusión del enfermo, no de tratamiento. O sea, la cuarentena, lo que él dice como cuarentena, no funcionaba, sino que se detectaba a través de esta policía de la medicina, se detectaba una familia, o sea, que no se podía levantar y asomarse por la ventana, se lo consideraba como que estaba muerto o enfermo. Inmediatamente, a través de inciensos y perfumes, ellos pensaban que fumigaban el hogar, y se trasladaba al enfermo a lo más lejos de la ciudad posible. Él lo habla como una exclusión social, y lo hace, trae otra vez a comparación lo que eran los lugares de atención de pacientes psiquiátricos y malhechores, usar la palabra malhechor. Entonces, hasta ahora tenemos dos modelos totalmente contrapuestos, que es el modelo alemán y el modelo francés. Inglaterra, hasta ahí, ¿qué venía haciendo? Inglaterra ni siquiera tenía una formación de médicos, y los médicos en ese momento eran pura y exclusivamente para quien lo pudiera pagar, que era la clase burguesa o la monarquía, y estaba en pleno desarrollo industrial. O sea que lo que le importaba a Inglaterra, que era el país con más desarrollo económico que había, era la mano de obra. Y la mano de obra era la mano de obra
pobre, o sea, lo que él, Foucault, y en ese momento lo conoce como el proletariado. Ahí lo que le importaba solamente era cuánto nacían, cuánto morían y cuánto se enfermaban para saber cuánto podían utilizar esa mano de obra, que después, bueno, después termina también con una revolución, ¿no? No solamente industrial, sino termina con una revolución social. Cuando Alemania empieza a crecer económicamente, porque primero se convierte, pensemos esto, Alemania se convierte en Estado, o sea, logra unir las aldeas que tenía, la única ciudad que tenía, que era Prusia. Si alguno leyó a Marx no era alemán, era prusiano. Cuando nace Marx, todavía Alemania no estaba considerada un Estado. Prusia era la ciudad más importante. Después, Alemania, ¿cómo se convierte en Estado? ¿Y cómo se convierte en fuerza en fuerza económica y en fuerza social? Después de la guerra. Lo acabo de explicar, ¿eh? ¿Qué pregunta esto? Cuando empezó a regular la medicina. Cuando empieza a regular la medicina, ¿pero cómo? Dándole autoridad a los médicos. Tenían como un poder. Al formarlos les dio como un poder. Según lo que entendí, empezaron a tener como una autoridad y eso también ayudó a que se vaya formando el Estado. O sea, lo que hace Alemania es tener una formación homogénica, formar universidades, formar médicos, pero también formar que los médicos sean parte del Estado, como un ente contralor, como un ente regulador. Y darle por cantidad de ciudadanos, obviamente había cantidad de médicos, poner una persona que sea el responsable, estamos hablando porque en ese momento obviamente eran todos hombres, el responsable de ciertas regiones. Más habitantes tenía, más responsabilidad y más importante era. Y el Estado se va formando a través de la actividad del médico en la sociedad. O sea, la unificación de los estados, de las aldeas que tenía Alemania, se va unificando a través de esto, de que toda Alemania hace una medicina social, o sea que todos los habitantes de Alemania podían acceder al médico. El médico tenía a su vez que rendir un control más estricto sobre la población. Ya no estamos hablando de natalidad y mortalidad, sino de qué tipo de enfermedades tenía, de cómo estaba enferma la población de diferentes regiones. Y Alemania empezó a formar un Estado a través de la medicina social. Que ahí es donde nace la medicina moderna, lo que dice Foucault. Después termina copiando, yo digo cómo contraponen los diferentes modelos alemanes de Francia e Inglaterra. Francia en pleno desarrollo militar e Inglaterra en pleno desarrollo industrial. Lo que ven los dos es que Alemania surge como potencia, surge como Estado, puede unificar y resolver los problemas geopolíticos que tenía, incluso los problemas internos que tenía sobre
sobre la pelea de clase que permanecieron después de mucho tiempo, lo puede resolver a través de una medicina que controlaba al Estado, que mete al Estado, que genera un sistema de salud que es parte del Estado y parte del control de la sociedad. O sea, al encargado, en ese momento lo ponen como responsable de los médicos, se le exige un control absoluto sobre la sociedad a través de que Francia lo hizo a través de la policía, lo que ellos le llamaban policía médica. Inglaterra lo hizo a través del ejército y Alemania lo hizo a través de la medicina. Por eso lo pone a Alemania como el país que empieza como el país propulsor de la medicina moderna. Como una ley de pobres, de los pobres, ¿no? O sea, como para garantizar la atención médica, como el control de vacunación. Lo hizo primero, sí. Primero lo que hizo fue que toda la población acceda, toda la población acceda a la medicina. Y después fue controlando, fue poniendo, como decís vos, leyes para que también, primero, si estabas embarazada, que asistas al médico para un control. O sea, empieza a generarse la medicina moderna. La medicina que conocemos hoy nosotros como... esperen que tuve un llamado. La medicina que conocemos hoy nosotros como medicina del Estado, como lo que está pasando ahora, de hecho, lo estamos viendo ahora. ¿Sería las bases del sanitarismo también? Es que es eso, la medicina moderna es la asistencia social a través de la medicina misma, a través de los sanitarios. Después termina obviamente copiando Francia e Inglaterra, ¿verdad? Francia e Inglaterra terminan copiando el modelo, pero lo que termina diciendo Foucault es básicamente cómo se origina la medicina moderna o la medicina, los distintos modelos médicos. Habla de 3 países distintos. Alemania como precursor de la medicina social y moderna. Francia, que toma como decisión, vuelve a tomar como decisión la cuarentena, el aislamiento y la exclusión de los enfermos, no los trata, los agarra a la casa y los lleva a lugares más alejados de la ciudad. E Inglaterra, que pasaba solamente de controlar la natalidad y la mortalidad a tener un control incluso mayor, porque Inglaterra lo que ve es que Alemania empieza a crecer. Disculpe que le interrumpa, profe. Sí. Chicos, ¿pueden apagar el micrófono que no se puede llegar a entender Hay bien? alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha todo. Gracias. Elina tiene el micrófono prendido. Somos grandes, por favor. Tenemos muy poco tiempo. Disculpe, profesor. No, Ornella, silenciala. Elina figura que es la que tiene el micrófono prendido. ¿Atrás? A ver. Si no, silencia a todos. Sí, silencia a todos. A ver ahí, sí. ¿Me puede silenciar uno por uno? Bueno, ahí como dice Manuel, la verdad que todos hacemos un esfuerzo para estar Ahí está, silenciado. un 6 de febrero
un 7, perdón. Y la verdad que es aprovechar la clase y hacer toda la pregunta que tengamos que hacer. Ahí Helen está levantando la mano. Profe, le quería hacer una consulta sobre el texto. Sí. Me nació la duda. ¿Puede ser que también Alemania implemente la técnica de la policía médica? No. Alemania lo que implementa no es la policía médica, sino lo que implementa son leyes. Claro, lo que pasa es que en la lectura hay una parte donde menciona como que Alemania, no sé si entendí mal, pero Francia. Lo que pasa que lo que hace Foucault en el texto es comparar permanentemente los 3 países. Si vos ves, todo el texto está atravesado por la comparación de los diferentes 3 modelos. Lo que hace Alemania es eso es la policía médica únicamente de Francia. Son agentes sin formación médica. Cualquier persona lo que tendría que hacer era pasar por la región que le tocaba y controlar rigurosamente, eso sí, lo decía, rigurosamente que cada habitante de cada casa se asoma a la ventana. El que no se asomaba a la ventana se tomaba como que estaba enfermo, estaba muerto. Inmediatamente tenía que dar un reporte al referente o al responsable, y se excluía a esa familia de la ciudad. Por eso habla en Francia, en este modelo, en esa época, habla de una política sanitaria de cuarentena y de exclusión. Lo que pasó con las leyes, quizás se refería a eso, es que hubo resistencia también por parte de la población a lo que él, llamaba el health service popular. Tal cual. ¿Por qué había resistencia? Primero porque no se conoce, imagínense que había personas en ese tiempo, o sea, la medicina nace como el curanderismo, y el que no tenía acceso al médico, había personas que ejercían el curanderismo en las regiones más pobres de cada país. ¿Y a qué volvemos? Acá digo, hay una palabra o hay un concepto que atravesó toda la charla de todo el curso de verano. ¿Cuál es? Transformación. Cultura. La cultura. O sea, nosotros, todos los autores que vimos, hablamos de cultura. ¿No? Malestar en la cultura consumista, la elección de los elegidos. Volvemos a hablar de la cultura. ¿La cultura cuál era? No era ir al médico. O sea, ¿y vos cómo te asegurabas de que si querés basar el Estado en un control sanitario, cómo lo hacías? A través de generar leyes. Las leyes, digo la ley, yo soy doctor y enfermería legal y forense. La ley es un conjunto de normas generales y obligatorias. Para que lo entiendan así, de esa forma, ya no había un concepto de voy al médico o el médico me va a asistir si quiero o no. O si yo sigo creyendo culturalmente en lo que siempre creí que era el curandero del pueblo o la curandera del pueblo. Y me resistía al médico. De hecho, hay mucha gente que todavía se resiste al médico. Acá hay personas que todavía no se vacunaron contra el COVID. En la Argentina. Y no lo pueden poner como ley. Obviamente en algún momento eso va a aparecer como una ley. ¿Por qué? Porque cómo se muestra epidemiológicamente el COVID es como algo que va a quedar ya en la humanidad. Como son las vacunas, como la gripe. La gripe nos vacunamos todos los años, ¿por qué?
nos vacunamos. O sea, ustedes fíjense, yo creo que nunca hubo, ahora te doy la palabra, Manuel, nunca hubo tanta resistencia a una vacuna como la hubo con esta. De hecho, la última vacuna que se registró fue la de la rubiola, que tardó 5 años en aprobarse. Y nadie cuestionó. De hecho, nosotros tenemos todo el calendario de vacunación y no cuestionamos de dónde salió la Sabin, de dónde salió la BCG. Yo creo que con el tiempo obviamente esto se va a regularizar y va a tener que ser va a haber una población de riesgo y va a haber, como la vacuna de la gripe, nosotros nos vacunamos todos los años porque va cambiando la cepa año tras año de la gripe. Y si nosotros vimos, lo que nosotros vemos hasta ahora es que tenemos 3 o 4 cepas diferentes de lo que es el COVID. Y ya una población más inmunizada, más vacunada, con una cepa nueva que parece, aparentemente se comporta de una forma menos agresiva, al menos para la población sana, ¿no? También yo creo que si nosotros lo traemos a lo que pasa hoy, a lo que pasa en Alemania, hay una resistencia en la sociedad. No nos olvidemos la quema de barbijos y todo lo que pasó y la no vacunación, ¿no? Incluso de una población de salud, la gente de salud que no se vacunan, todavía no se vacunaron. Creo que hay un 30% de la población que no se vacunó en condiciones de vacunarse. ¿Cómo se va a resolver eso? Se va a tener que resolver a través de una ley. Si no, vas a tener vos una alta, o sea, lo que tiene cada estado, lo que cuida el estado hoy, que la medicina, el concepto de medicina social o el concepto de salud y todo lo que genera la OMS, ya sabemos que nace de un concepto social de medicina en Alemania. O sea, cuando ustedes se vayan a hacer salud pública, que va a ser una de las últimas materias que den, van a ver todo esto otra vez y pero con el concepto histórico de que ustedes van a saber que todo lo que están viendo nació en Alemania. ¿Y por qué nació? ¿Y cómo se generó? ¿Y por qué se generó? Manuel, no sé, estás con la mano. No son más tarde. Sí, no, era que quería sumar un poco más, que acá todavía sigue habiendo mucha desigualdad. Por eso es que hay muchas personas, como dijo usted, del 60-70% que todavía no está vacunada. Y si no me equivoco, el otro punto era, creo que en Francia o en qué país lo están por hacer obligatorio junto con el calendario para la vacuna COVID, ¿no? ¿Puede ser? ¿Estoy errado? Si no, corríjame. Hay varios países que quieren hacerlo obligatorio, o sea, que quieren implementar la vacuna en el calendario. Ojo, igual no es obligación vacunarse. De hecho, hay todo un movimiento de padres antivacunas. Por eso hubo un rebrote del sarampión, acuérdense, y hubo un rebrote de varias enfermedades que ya no existían. No es algo punitorio no vacunarse. Sí, una vez que lo incluyen al calendario de vacunación, nosotros tenemos para tener el calendario completo de vacunación, vamos a tener que aplicar esta dosis. Después no sé a qué te referías con desigualdad, Manuel, pero me parece que acá somos al menos uno entre los 10 países con mayor índice de vacunación en el mundo. Estadísticamente creo que sí, pero si vamos a la vida real creo que no.
¿A qué te referís? No. Te lo digo por experiencia. Creo. Perdón, Emanuel, pero Somos uno de los países con el calendario de vacunación más completo que hay. Más en Latinoamérica, somos el primero con el calendario de vacunación Por eso. completo. Y Me cuando sale hablas de después desigualdad, dije creo. Bueno, pero cuando vos decís creo, damos... desigualdad, Claro, de lo que vos me preguntes, yo te voy a fundamentar, al menos te voy a dar la fundamentación de la cátedra o la fundamentación que yo considere. Cuando vos decís que es desigual, ¿claro? ¿Desigual en qué sentido? Porque, bueno, si vos decís, bueno, yo tengo menos acceso a la vacunación porque vivo en tal lugar, bueno, veamos por qué. No, porque nosotros estamos trayendo un texto del 1800, estamos haciendo el esfuerzo de traerlo a la actualidad, como hicimos con todos los textos. Yo no veo, la verdad que en ese sentido no veo desigualdad. Sí veo desigualdad, por ejemplo, en países vecinos, que hay regiones que no llega la vacuna. En el caso de, por ejemplo, de Bolivia. Bolivia con la TBC, con la vacuna de la TBC, ellos no la tienen. La vacuna corríjame, porque yo la verdad que hace rato, HPV es. Sí, la del HPV. Que acá HPV. Nosotros lo implementamos, primero era a los 15 años y ahora se vacuna a partir de los 11 años para que haya Para ambos sexos. No, pero aparte era una vacuna carísima de darse. O sea, Sí. si vos te la querías dar, vos le querías dar a tus hijos, Bueno. era una vacuna carísima. Ni hablar las que surgieron de laboratorios privados, como la de la varicela, por ejemplo, que era una vacuna que hasta hace un par de años la teníamos que pagar y hoy en día está en el calendario nacional de vacunación. Yo creo que ahí sí. Argentina es uno de los países que más vacunan, ¿no? Del mundo incluso, no solo de Latinoamérica. Que tiene el esquema y que se lo pueden dar gratis. Así es. Sí. Bueno, esa es se llama, si ustedes se ponen a estudiar, a leer un poco, el concepto que nosotros tenemos hoy como medicina social, sacando que es uno de los pocos países del mundo que tiene asistencia médica gratuita. Por ejemplo, yo vengo, cualquier extranjero, que venga cualquier turista que venga del mundo, de cualquier parte del mundo, se enferma en la Argentina y se lo asiste con todos los recursos que tengan los hospitales públicos. Si yo voy a otro país, lo que tengo que pagar es una asistencia al viajero, que sale carísimo, y si me llego a enfermar, tengo que vender la casa para que me den el alta, ¿no? Esa concepción no es nueva, yo digo, no es vieja, es relativamente nueva y se hizo a través de las obras sociales. Las obras sociales, como hoy las conocemos, no nacieron tampoco así. Las obras sociales nacieron con el trabajador con garantía de atención médica, solo el trabajador, no el grupo familiar, y solo un porcentaje que era el 50%. O sea, ¿sabían eso? Y eran mutuales, ¿no? No eran obras sociales, sino que eran mutuales que tenían que pagar el mismo trabajador. Eran mutuales que nosotros igual seguimos pagando nuestra obra social, un valor mucho menos de lo que se pagaba antes, el 3%, ahora aumentó el 4%, pero el empleador paga el 6% más. Y es para el grupo familiar primario. Y es el 100% cubre el 100% de la internación. Antes cubría el 50%. Yo me internaba y cuando salía tenía que pagar un dinero, o sea, el presupuesto de la internación, la mitad lo tenía que pagar yo. Después cuando empieza el gobierno de Perón, con Ramón Carrillo, que es el médico que más hospitales construyó,
ahí nace y se cambia la ley de asistencia social, o sea, lo que sería la obra social y demás asistencia. Fíjense cómo también, o sea, nada de lo que conocemos nació como lo conocemos. Estamos dando un ejemplo, estamos hablando de 3 países con 3 modelos distintos, en el año 1800, y lo estamos trayendo a la Argentina al año 1945, 1950, cómo cambió la concepción de medicina social también en la Argentina. ¿Y cómo sigue cambiando? ¿No? Porque hay, por ejemplo, esto que yo le estoy diciendo, pasa en Buenos Aires. Si yo me voy a Salta, no sé si hay alguno de Salta, tiene que tener aparte de la obra social, tiene que tener un coseguro médico para que le cubra de forma completa la asistencia médica. Si no, la obra social no le sigue cubriendo el 100%, le cubre un porcentaje. Sería como la asistencia al viajero que usted mencionó anteriormente. Exacto, Manuel, exacto. O sea que tenemos también, podríamos decir, que no tenemos una medicina de Estado homogénica, federal. Tenemos una medicina heterogénica. De hecho, yo, por ejemplo, el otro día estaba comentando, en Buenos Aires, solamente en Buenos Aires, tenemos los 35 hospitales de la ciudad de Buenos Aires, más los hospitales universitarios, más todo el andamiaje privado. Asimismo, colapsó con el COVID toda la medicina de Buenos Aires. Imagínense en otros lugares, de ciudades grandes, donde tienen en total la provincia 100 camas de terapia intensiva. Posible. Ahí colapsaron todos los sistemas de salud en esta pandemia. Se vio bien claro el déficit sanitario y la poca inversión que atravesaron todos los gobiernos. Por eso el problema de la enfermería en la Argentina atravesó todos los gobiernos desde el inicio de la profesión. Que no hayan enfermeros, que falten también los enfermeros en la Argentina, es una cuestión de política sanitaria que atravesó y sigue atravesando gobiernos, y cada vez peor. Pero bueno, básicamente los 3 conceptos que dimos, no sé si vos querés agregar algo más, Ornella, los 3 conceptos que toma la lectura, nosotros que tomamos de Foucault en la lectura, es el modelo alemán, el modelo de medicina de Francia y el modelo anglosajón, el modelo de Inglaterra. Cómo nacen y cómo se contraponen y cómo terminan siendo... los 3 países terminan de alguna forma incluyendo a la medicina en el Estado o en la política de Estado de cada país. Eso más o menos lo que queremos que sepan. Y saber cómo se generó la medicina social, o lo que dice, como dice Foucault, la medicina moderna. Si no quedan dudas, si queda duda del texto, resolvemos la duda. Si no queda dudas, esta es la última clase del curso de verano. Vamos a hablar un poco de lo que va a ser el examen final. No se apuren igual, tenemos tiempo, no digan no tengo dudas para hablar del examen. Bueno, la medicina No. Ahí va a hablar la compañera, Carla, ¿no? Sí, perdón. No, cuando plantea el tema de la medicina social, o sea, la medicina moderna, se refiere
al cuidado de la mano de obra, del control. O sea, yo en una parte leí como apuntaba a que el enfermo, o sea, sí, los pobres, por así decirlo, no afecten en la vida de rico. O sea, lo vi también muy marcado esa parte. No sé si también tiene que ver o si... la verdad que es como que lo social siempre apuntaba en contra de, no sé si también vale como para responderla cómo se generó la medicina social. O sea, hablaba de los hacinamientos, de sacar, o sea, como que hasta cierto punto no molestaba el hacinamiento de la gente, y después como que sí, o sea, entonces lo fueron corriendo. Vos lo que estás hablando, Carla, es del modelo francés. El modelo francés lo que hace es separar barrios, separar pueblos, separar aldeas, y lo que no afectaba, lo que vos decís que en el momento empieza a afectar, yo lo expliqué al principio, era el arribo, o sea, los campesinos arribando a las ciudades y generando hacinamientos. Esos hacinamientos, obviamente el campesino en el campo tenía un trabajo, en la ciudad tiene que trabajar de lo que encontraba, se mezcla con la clase comercial y la burguesía. Todo eso en un mismo lugar, imagínate. Lo que hace genera otra vez pestes, y lo que vos decís es lo que se genera, lo que dije, la policía médica, que lo que hace es excluir, primero regular una cuarentena permanente, y después controlar y excluir al enfermo. No se lo trataba. Lo que hacía Francia era evitar que la clase burguesa y comerciante se enfermara. No, por eso lo dividían en pueblos. Obviamente los campesinos, los campesinos en pos de ser proletariado, no vivían en el mismo lugar que vivía la clase comerciante burguesa, vivía en hacinamientos. Bueno, lo que ellos controlaban eran esos hacinamientos y lo excluían. No había una... digo, para que no te quedes solamente con todo el texto, con esa parte de Francia, que fue la parte de la cuarentena y de la policía médica.